En el chat, ¿se me escucha? ¿No se me escucha? Ya, excelente. Hoy día nos toca dar clase con la Blue Jacket de los cubeastronautas. Para todos que quieren ser cubeastronautas y tener la Blue Jacket, ya saben que tienen que aprobar las 5 certificaciones de la CNCF. Esta es la primera, ¿no? Siempre les recomiendo a todos empezar con el KCNA, Kubernetes and Cloud Native Asociado. Entonces, nosotros nos estamos preparando actualmente para esta primera certificación. Si aprueban esta certificación, ya les faltaría solamente 4 para que ustedes también puedan obtener la Blue Los Jacket. clases Están están en el el camino de Zoom, que mejor más que todo. Lo eh, oigo bien despacito, pero cuando lo paso aquí a la no tengo compu, muchos éxitos. bien Nos fuerte, faltan ¿sabes? 2 clases, no se preocupen, las 2 siguientes clases ya son clases más sencillas. Son más que todo teóricas, pero son necesarias para que ustedes puedan aprobar el examen de certificación. Entonces voy a dejar la Blue Jacket a un lado porque está haciendo realmente mucha calor y vamos a arrancar con la clase de hoy. Ya, listo. Vamos a arrancar con nuestra clase de hoy. Totalmente teórico, ¿ya? Pero son conceptos que van a entrar a nuestro examen de certificación KCNA. ¿Listo? Sección 11, almacenamiento. Almacenamiento. En Kubernetes vamos a encontrar diferentes tipos de almacenamiento, teniendo volúmenes efímeros, existen junto con el ciclo de vida del pod. Cuando el pod se elimina, la información desaparece. Teniendo mtdir, config map, secret, downward API, projected y efímeras, ¿no? Son volúmenes efímeros. Muere el pod y mueren también este tipo de volúmenes. Volúmenes persistentes. Existen más allá del ciclo de la vida del pod, ¿no? Tenemos hostpath, NFS, y CSI, CFS, Cluster FS, CSI volúmenes de proveedores cloud, AWS GCP, Azure, ¿no? Entonces son volúmenes persistentes. Son para cuando tú trabajas el almacenamiento, ya sea efímero o persistente. Volúmenes persistentes, SC, Storage Class. Miren, vamos a ver ahora cómo se definen los volúmenes persistentes. Y aquí vamos a encontrar 3 recursos importantes para poder definir un volumen persistente. Primero tenemos el SC, que es el Storage Class, que definen el tipo y las propiedades de los volúmenes de almacenamiento disponibles dentro del clúster. Más que todo el storage class es definido, por ejemplo, si estamos trabajando en AWS o GCP o Azure, el storage class van a ser definidos por el cloud provider, ¿ya? Porque va a ser el tipo de almacenamiento. Puede ser, en caso de AWS, discos EBS, etcétera, ¿no? PB es el persistent volume. Son objetos de Kubernetes que representan volúmenes de almacenamiento dentro del clúster. O sea, este es el volumen en sí. Persistent volume claim es un objeto de Kubernetes utilizado para solicitar almacenamiento a un persistent volumen, ¿ya? Vincula un PB, o sea, un persistent volumen, y permite montarlo en un pod, ¿ok? Entonces, con el PVC vamos a montar un PB, un persistent volumen o un volumen en sí con un pod, ¿ok? La política de recuperación define la acción que debe realizar sobre el PB, el persistent volumen, cuando se elimina un PVC. Por ejemplo, ¿qué políticas podemos tener? Retain, que es la recuperación manual. Recycle, recuperación automática mediante limpieza básica, RM-RF, el volumen, asterisco, y delete, que elimina el volumen. Son políticas que se le van a poder aplicar a nuestro volumen, a nuestro PVC, ¿ok? Entonces, así trabajamos nosotros con volúmenes persistentes. ¿Cómo funciona esto? Nosotros, por ejemplo, podemos definir un storage class. En este caso, el storage class tiene un provisioner. Por ejemplo, si estamos trabajando en AWS, sería kubernetes.io aws-ibs, ¿no? El provisioner es el que se va a encargar de definir prácticamente de qué tipo va a ser el storage class. En parámetros, nosotros vamos a colocar los parámetros para este provisioner. Por ejemplo, tipo, GP3 y encrypted true. ¿Ok? Reclaim policy, delete. ¿Ok? Entonces, el storage class, eso es lo que me va a permitir. Ahora, persistent volumen, ¿ya? Aquí vamos a tener el volumen en sí, el volumen persistente. Aquí se le está copiando el driver, todo, etcétera. Y tenemos el persistent volumen claim. ¿Listo? Entonces, en el pod, ¿qué es lo que se va a montar? Se va a montar el PVC y lo que va a hacer es persistent volumen claim y vas a obtener un persistent volumen montado al pod. ¿Ok? Entonces, así es como vamos a trabajar con volúmenes persistentes. ¿Listo? Ahora, tenemos otra parte importante que es el Container Storage Interface. Antes del CSI o Container Storage Interface, Kubernetes tenía drivers de almacenamiento integrados en su propio código, es decir, estaba totalmente acoplado. Problemas de este enfoque, cada proveedor tenía que modificar Kubernetes. Era difícil mantener los plugins. Las actualizaciones de almacenamiento dependían de Kubernetes. Con CSI, el almacenamiento se vuelve extensible y desacoplado. Ahora los proveedores crean drivers CSI independientes. Entonces, ¿cómo funciona este CSI?
CSI define una interfaz API entre Kubernetes y el sistema de almacenamiento. Flujo simplificado. Se crea un Kubernetes Persistent Volume Claim. Kubernetes solicita el almacenamiento al driver CSI. El driver CSI crea el volumen en el sistema de almacenamiento y Kubernetes lo monta dentro del pod. Así es como funciona el CSI. ¿Listo? Ahora, existen otros proyectos dentro de la CNCF que te van a permitir trabajar el almacenamiento de otras formas. ¿Ok? Por ejemplo, ROC es un proyecto de código abierto que actúa como un orquestador y gestor de almacenamiento para Kubernetes. Convierte los sistemas de almacenamiento complejos en servicios autónomos y fáciles de gestionar dentro del clúster. ¿Qué hace exactamente? Automatización. Utiliza un operador de SEP, que es otro proyecto, para automatizar el despliegue de la configuración, el aprovisionamiento y el mantenimiento del almacenamiento. Tipos de almacenamiento. Entrega de almacenamiento persistente en bloque de archivos y de objetos directamente para tus aplicaciones. Persistencia. Permite que las bases de datos y aplicaciones guarden su información de manera segura y escalable. ¿Ok? Entonces, ¿qué hace ROC? Permite almacenamiento persistente en bloque. Miren, hay muchas personas que te dicen que no debes tener, que los clústeres de Kubernetes son stateless, ¿ya? Y que no deberías tener bases de datos dentro de tu clúster de Kubernetes. Pero Kubernetes ha evolucionado tanto que actualmente sí podrías tener bases de datos productivas dentro de ambientes de Kubernetes, ¿no? Hay muchas personas que todavía tienen la idea de que no, pero realmente ya Kubernetes es suficientemente maduro para meter bases de datos productivas dentro de un clúster de Kubernetes. ¿Ok? MinaYo. MinaYo es un sistema de almacenamiento de objetos de alto rendimiento, distribuido y totalmente compatible con la API de Amazon S3. En el ecosistema de CNCF, Cloud Native Computing Foundation, se usa como estándar de la industria para gestionar, almacenar y procesar nubes de datos no estructurados, cargas de trabajo de IA, ML y Data Lakes de forma nativa en Kubernetes. En otras palabras, ¿qué es MinaYo? En pocas palabras, MinaYo es como tener tu propio Amazon S3 en local, es decir, dentro de tu clúster de Kubernetes, pero sin tener que pagar por ellos ni depender de Internet. Es una plataforma open source que replica el almacenamiento de objetos de S3, lo que significa que cualquier herramienta que funcione con S3 también va a funcionar con MinaYo, es decir, son totalmente similares. ¿Ok? Excelente. Esto fue toda la parte de almacenamiento que ustedes deben conocer para entrar al examen de certificación. Ahora, vamos a ir por la parte de escalamiento. ¿Listo? Vamos a ver el escalamiento. En el escalamiento, en Kubernetes existen varios mecanismos de autoescalado importantes para optimizar recursos. Por ejemplo, tenemos el HPA, el Horizontal Pod Autoscaler, el BPA, Vertical Pod Autoscaler, el CA o Cluster Autoscaler, Carpenter y queda. Cada uno de estos son diferentes formas de tener almacenamiento, perdón, de tener escalamiento. ¿Ok? Listo. ¿Cómo funciona el HPA, el Horizontal Pod Autoscaler? El Horizontal Pod Autoscaler ajusta la cantidad de pods en una aplicación según el uso de recursos. Tú vas a crear, por ejemplo, un deployment, ¿ya? Y tú vas a crear reglas de HPA, por ejemplo, el CPU. Si el CPU de los tres pods, ¿no? Agregado, la métrica de CPU agregado de los tres pods es mayor al 75%, significa que tú vas a agregar un nuevo pod, ¿ya? Si tú agregas un nuevo pod a ese deployment, que solamente hay tres, supongamos, y están por encima del 75%, entonces ese porcentaje de uso va a bajar. Por ejemplo, podría llegar a un 60, 50%, ¿no? Entonces ya tienes cuatro pods sirviendo de tráfico. Ahora, supongamos del otro lado, yo tengo, supongamos, cuatro pods, ¿no? Y el porcentaje de uso de CPU agregado entre los cuatro pods es de 25%, ¿ya? Entonces es muy poco uso de CPU. Entonces yo podría remover uno y el porcentaje agregado de CPU podría dispararse al 50 o 60%, ¿no? Entonces es como jugar a agregar y retirar pods de acuerdo a la cantidad de métrica de CPU, de agregada de CPU. ¿Listo? Entonces el Horizontal Pod Autoscaler te va a permitir agregar más pods o te va a permitir reducir la cantidad de pods. Y tiene mucho sentido, ¿no? Por ejemplo, en las noches que hay menos tráfico, tú podrías querer trabajar con menos cantidad de pods, pero en el día necesitas muchas más cantidades de pods, ¿ok? Entonces así funciona el HPA, Horizontal Pod Autoscaler. Luego tenemos el BPA, Vertical Pod Autoscaler. El Vertical Pod Autoscaler ajusta los recursos asignados al pod, más CPU o memoria. En lugar de crear nuevos pods, aumenta o reduce los recursos del pod. Lo que va a hacer el BPA simplemente es incrementar la capacidad de CPU o memoria. Analiza cómo es el uso de los pods y va automáticamente a agregar nuevas recomendaciones y va a ajustar el pod para tener más CPU o más RAM o disminuir los recursos de manera automática, ¿no? Entonces aquí ya no hay intervención y esto se va a hacer solo, ¿no? Trabajando con el Vertical Pod Autoscaler. Luego tenemos otro componente importante, ya que es el Cluster Autoscaler.
El clúster autoscaler se encarga de ajustar automáticamente la cantidad de nodos en un clúster según la demanda de recursos. Agrega nodos cuando no hay suficiente capacidad para ejecutar pods, elimina nodos cuando están infrautilizados y esto permite optimizar costos y recursos. ¿Qué sucede? Supongamos que tú actualmente tienes eh, 10 pods en 3 nodos, ¿no? Oh, perdón, tienes 9 pods en 3 nodos. Y en cada nodo solo entran 3 pods y tienes 9. Y necesitas lanzar un décimo pod, ¿no? ¿Qué es lo que tú tendrías que hacer para lanzar un décimo pod si solamente tienes 3 nodos y ya están todos completamente utilizados? Tendrías que lanzar un nuevo nodo, ¿no? Tendrías que lanzar un nuevo nodo y en ese nuevo nodo lanzar un nuevo pod. ¿Ok? Con el Horizontal Pod Autoscaler tú vas a poder lanzar ese nuevo pod. Pero ¿cómo vas a lanzar un nuevo nodo? Esto lo vas a hacer a través del Cluster Autoscaler, porque el Cluster Autoscaler es el que te va a permitir agregar o disminuir la cantidad de nodos. ¿Ok? Basado en la demanda de pods que necesitas. ¿Ok? Entonces así funciona el Cluster Autoscaler. Luego tenemos otra herramienta muy importante que actualmente se usa, de hecho esta es la más usada en producción. El Cluster Autoscaler es como que una versión antigüita y el perdón, y Carpenter ya es como que una herramienta mucho más sofisticada para trabajar el tema de escalamiento. ¿Ok? Entonces, ustedes tienen que aprender a trabajar con Carpenter si quieren llevar cargas de trabajo a producción, sobre todo si son cargas de trabajo variadas en temas de CPU, RAM, hasta GPU, etcétera. ¿Ok? Carpenter es una herramienta de autoscaling para nodos en Kubernetes, diseñada para crear nodos automáticamente cuando los pods necesitan recursos, desarrollado por Amazon Web Services. Esta herramienta Carpenter fue desarrollada por Amazon Web Services, pero ha sido donada a la Cloud Native Computing Foundation. ¿Ok? Entonces empezó a trabajar primero en EKS y actualmente Carpenter me parece que ya funciona sin problemas en Azure y en GCP, ¿no? Como es un proyecto de la Cloud Native ahora, entonces es un estándar mucho más abierto. ¿Cómo funciona? Uno, observa pods que no se pueden programar en estado de pending. Calcula el tipo de nodo necesario y lanza automáticamente una instancia que cumpla los requisitos. Optimización inteligente. Elige automáticamente el tipo de instancia, CPU, memoria y arquitectura. Es una alternativa más avanzada al cluster autoscaler. ¿Listo? O sea, esto también va a incrementar, reducir la cantidad de nodos, pero es mucho más inteligente al momento de lanzar, ¿no? Es como un cluster autoscaler, pero mucho más inteligente y con muchas más opciones de personalización. ¿Ok? Entonces acá tenemos Carpenter, ¿no? Demanda supera, Carpenter se va a encargar de añadir nuevos nodos. Entonces Carpenter amplía el clúster automáticamente agregando nodos. Luego tenemos Queda, otra herramienta muy importante para trabajar el tema de escalado. Es un sistema de autoscaling basado en eventos para Kubernetes. Escala pods horizontalmente, similar al Horizontal Pod Autoscaler, basado en eventos. Puede escalar según mensajes en cola, tamaños en una cola, eventos de streaming, métricas externas. Si se dan cuenta, eh, por ejemplo, Carpenter, ¿ya? Carpenter o el Cluster Autoscaler escalaban en base a la cantidad de pods, ¿no? Y el cluster, y perdón, y el Horizontal Pod Autoscaler en base a la demanda de uso de CPU y memoria de pods, ¿no? Ahora, va a escalar en base a mensajes en colas, ¿no? Tamaños de una cola, eventos de streaming, métricas externas. Es decir, si yo estoy trabajando con varios pods que procesan tal vez mensajes de una cola, que puede ser, por ejemplo, Amazon SNS, etcétera. Si tú tienes muchos mensajes, vas a querer agrandar, o sea, tener más pods, ¿no? Para procesar más mensajes de manera en paralelo. Entonces, va a basar, va a poder escalar en base a la cantidad de mensajes que tú tienes en cola, ¿no? Por ejemplo, si tú tienes 10 mensajes en cola, puede ser que necesites un pod. Pero si tienes ya 100 mensajes en cola, puede ser que para procesar toda esa cantidad en paralelo necesites lanzar 10 pods, ¿no? Entonces, esta es la forma de escalar de Queda, diferente a la del Cluster Autoscaler o a perdón, la del Horizontal Pod Autoscaler. ¿Listo? Ejemplos de fuentes de eventos. Por ejemplo, puede integrarse fácilmente con Apache Kafka, RabbitMQ, Redis, Amazon Simple Web Service o SQS, Azure Service Bus. ¿Listo? Así funciona Queda. Aquí tenemos, miren, mientras que más mensajes tenga una cola de Amazon SQS, puedo lanzar más pods. Cola, columna de mensajes, Scaled Object y automáticamente va a escalar la cantidad de pods dentro de los nodos. Queda escala en base de mensajes en la cola, en este ejemplo, ¿no? De mensajes en la cola de Amazon SQS. Ahora, otra parte importante, sección 13, Cloud Native Computing Foundation. ¿Listo? Estas también son preguntas para el examen. ¿Listo? La CNCF, la Cloud Native Computing Foundation, es una organización de código abierto bajo la Linux Foundation que acelera la adopción de tecnologías Cloud Native, es decir, aplicaciones diseñadas para la nube usando contenedores, microservicios y orquestadores como Kubernetes.
CNCF alberga Kubernetes, es decir, CNCF maneja el proyecto de Kubernetes. Kubernetes fue creado por Google, recuérdenlo, y ha sido donado a la CNCF. Su función es unir desarrolladores, usuarios y proveedores para crear estándares, fomentar la colaboración y apoyar proyectos críticos que hacen posible construir sistemas escalables, resilientes y manejables en la nube. En resumen, organización neutral es una entidad independiente de proveedores que apoya la evolución de computación nativa en la nube. Parte de la Linux Foundation, opera como un proyecto dentro de la Linux Foundation, promueve estándares, establece y promueve tecnologías clave como Kubernetes, Envoy, Prometheus, etc. ¿Qué hace la CNCF? Aloja proyectos, gestiona el ciclo de vida de proyectos de código abierto. Tiene diferentes estados como sandbox, incubated y graduado, desde su inicio hasta su madurez en producción. Crea comunidad, organiza eventos como la KubeCon y fomenta colaboración entre desarrolladores, empresas y usuarios finales. Asegura interoperabilidad, trabaja para que las diferentes herramientas nativas de la nube funcionen bien juntas. Ahora tenemos el CNCF Landscape, ¿ya? ¿Qué es el CNCF Landscape? Es un mapa visual interactivo creado por la Cloud Native Computing Foundation, CNCF, que organiza y categoriza el vasto ecosistema de proyectos y productos de computación en la nube, sirviendo como una guía para navegar entre tecnologías de orquestación, almacenamiento, seguridad, observabilidad y más para construir aplicaciones escalables y resilientes en la nube. ¿Pero qué es la CNCF Landscape? Vamos a revisarlo ahora en internet. Tú vas a entrar y vas a poner simplemente CNCF Landscape y te va a aparecer aquí en primer link un póster, ¿ya? Este póster es como que todos los proyectos que son eh, revisados o parte de la Cloud Native Computing Foundation, pero ellos no se encargan de todos estos proyectos, ¿ya? Solo aparecen aquí. Por ejemplo, ¿quiénes son los que realmente se encarga la CNSF, los que están en cuadradito grande, ¿no? Por ejemplo, Buildpack, Dapper, Hell, Artifact Hub, Backstage, QBVela, QBeer, MicroRocks, Operator Rocks, TICTV, ¿no? Argo, Flux, OpenTecton, ¿no? Cloud Events, otros conocidos por acá, miren, acá está Kubernetes, también es manejado por la CNCF, Kubeflow, Knative, Queda, Crossplane, ¿no? Todos estos proyectos, Envoy, que ya habíamos revisado en el curso, etcd también, ¿no? Son proyectos que son manejados por la CNCF. Aquí tenemos Istio, Linkerd, ¿no? Que es un Service Mesh. Por ahí también debe estar otro proyecto conocido como, acá está, miren, Cilium, ¿no? Que es para tema de redes, Prometheus, OpenTelemetry, Jagger, FluentD. Entonces son varios proyectos que son manejados por la CNCF y todo está aquí en este póster de la CNCF Landscape. ¿Ok? Excelente. Cloud Native Trail Map. Luego tenemos otro que es la Cloud Native Trail Map, que ofrece una visión general para las empresas que inician su transición a la nube. Este también es muy interesante. Miren, vamos a revisarlo y vamos a revisar aquí Cloud Native Trail Map. Este Cloud Native Trail Map también es un póster que te va a ayudar o te va a decir cuál es el camino para que tú puedas empezar de manera Cloud Native dentro de la nube, ¿no? Primero sería la containerización, luego sería que trabajes el CI/CD en tus proyectos, por ejemplo, Argo CD, y luego la orquestación y definición de aplicaciones. Por ejemplo, tenemos Kubernetes, Helm, observabilidad y análisis, tenemos Prometheus, FluentD, Jagger y OpenTracing, luego Service Proxy, Discovery y Mesh. Aquí tenemos proyectos como Enport, Coordinates y Linkerd, Networking, Policy Security, CNI, Open Policy Agent, Falco, ¿no? Bases de datos distribuidas y almacenamiento. Tenemos acá, por ejemplo, Bitness, Rock, que acabamos de ver, etcd, que también hemos visto, y KT, no recuerdo qué era. Luego en streaming y mensajería tenemos gRPC, NATS y Cloud Events. En Container Registry y Runtime tenemos Containerd, Harbor, CRIO. Y en software, en distribución de software tenemos, bueno, este de aquí que no sé qué es, y estos tampoco no los conozco, ¿no? No he llegado yo a trabajar todavía con estas herramientas. Pero ahí tienen el CNCF, el Cloud Native Trail Map. ¿Ya? Excelente. Ahora, ¿qué es la CNCF? Es una comunidad abierta. La CNCF se basa en una comunidad abierta donde pueden participar desarrolladores, empresas, usuarios, maintainers. Se da el desarrollo colaborativo e intercambio de conocimientos e innovación. Todo esto se da dentro de la CNCF. Gobernanza. Cada proyecto dentro de la CNCF tiene su propio equipo de gobierno, normalmente compuesto por maintainers, responsables de revisar código, aceptar contribuciones y mantener el proyecto; committers, desarrolladores con permisos para hacer cambios en el repositorio; contributors, personas que contribuyen con código, documentación, pruebas y mejoras. ¿Ok? Parte de la gobernanza de la CNCF. Ahora, dentro de la CNCF hay varios comités y grupos. Los comités y grupos son equipos que ayudan a organizar, gobernar y desarrollar el ecosistema Cloud Native. Cada grupo tiene responsabilidades específicas dentro de la comunidad. Primero tenemos los Technical Oversight Committee, TOC, ¿ya? El CNCF Technical Oversight Committee es el comité técnico principal. Lo que vamos a ver de aquí para adelante
ya es un poco de cosas que no tienen explicación. Más que todo son roles dentro de la CNCF y son sus funciones, ¿no? Aquí no hay nada que explicar, solamente es leer y revisar qué es lo que hacen, ¿no? O sea, no hay nada que podamos ir más allá de lo que hacen realmente, ¿no? Por ejemplo, funciones de un TOC, ¿cuál es? Supervisar la dirección técnica de la CNCF, evaluar nuevos proyectos, decidir si un proyecto entra a la CNCF, determinar el nivel de madurez de los proyectos, Sandbox, Incubating, Graduated, ¿no? Luego tenemos el Governing Board. En la CNCF, el Governing Board es el órgano que toma decisiones estratégicas y de negocio. Funciones: dirección estratégica de la fundación, gestión financiera, membresías de empresas, crecimiento del ecosistema. Technical Advisory Groups, TAGs. Los Technical Advisory Groups asesoran técnicamente a las CNCF en áreas específicas. Ejemplo de tags, hay diferentes tags, por ejemplo, tag de security, tag de runtime, tag de storage, tag de network. Estos grupos analizan tecnologías y ayudan a evaluar nuevos proyectos. Technical Community Groups son grupos mucho más abiertos y orientados a discutir tecnologías nuevas. Por ejemplo, tenemos inteligencia artificial, platform engineering, software supply chain security, ¿no? Luego también tenemos los working groups. Los working groups son grupos temporales que trabajan en problemas o iniciativas específicas. Por ejemplo, mejorar estándares, crear documentación y desarrollar nuevas iniciativas. Se dan cuenta que cada de estos grupos o roles, ¿no? Ya tienen definidas como que las tareas a las que están limitadas a realizar. ¿Listo? Resolución de conflictos. Esto es muy importante. La resolución de conflictos, Conflict Resolution, dentro de la Cloud Native Computing Foundation, sigue un proceso estructurado para mejorar desacuerdos dentro de la comunidad y los proyectos open source. ¿Qué sucede? Que normalmente como un proyecto es manejado o es contribuido por varias empresas y muchas empresas ponen mucho dinero, ¿no? Y quieren de repente muchas veces que el estándar se alinee con sus intereses. Es algo normal, ¿no? Todos siempre van a querer alinear las cosas a sus intereses. Entonces, siempre tiene que haber un tema y un orden en el tema de resolución de conflictos. ¿Ok? Entonces el proceso sería discusión entre contribuyentes, intervención de maintainers, escalación a líderes del proyecto, escalación al TOC, intervienen en el código de conducta del comité si es necesario. ¿Ok? Así es como se resuelven los conflictos dentro de la Cloud Native Computing Foundation. Ahora, la CNCF también maneja varios estándares abiertos, no solo proyectos. La CNCF participa en la creación, mantenimiento o promoción de varios estándares abiertos del ecosistema Cloud Native. Muchos de ellos son interfaces que permiten que diferentes herramientas funcionen juntas. Los estándares abiertos permiten la interoperabilidad entre diferentes sistemas y componentes dentro del ecosistema Cloud Native. Tenemos, por ejemplo, el Open Container Initiative, ¿no? OSI, que hemos visto que sirve para definir estándares para las imágenes de contenedores y runtimes. Ejemplo, el formato de imágenes usados por Docker y Kubernetes. Luego tenemos el Container Runtime Interface, o CRI, interfaz que permite a Kubernetes comunicarse con diferentes container runtimes. Ejemplo de runtimes, Containerd o CRIO. Tenemos muchos otros estándares. Todavía tenemos el Container Network Interface, que hemos visto en un momento, que es el estándar para conectar contenedores a redes y permite usar diferentes plugins de red. Container Storage Interface, CSI, estándar para integrar sistemas de almacenamiento con Kubernetes. Permite usar discos cloud o sistemas distribuidos. Service Mesh Interface, SMI, estándar para integrar un Service Mesh con Kubernetes. Ejemplo, Istio, Linkerd, Consul. OpenTelemetry, estándar abierto para observabilidad. Permite recolectar métricas, logs y trazas. Luego tenemos Gateway API, ¿no? Que es reciente. Ustedes lo han visto, ¿no? Ya habíamos hablado que es el reemplazo de los Ingress, ¿no? Estándar moderno para gestionar tráfico y networking en Kubernetes. Evolución del recurso Ingress. ¿Listo? Ahora, Cloud Native, roles y personas. En el ecosistema, en el ecosistema Cloud Native existen diferentes personas y roles que participan en desarrollo, operación y mantenimiento de aplicaciones modernas o tecnologías como Kubernetes. Cloud Native roles y personas. Tenemos developers, DevOps engineers, site reliability engineers, platform engineers, cloud architects, security engineers y operatos o infrastructure engineers. ¿Qué hace un developer? Son responsables de crear y mantener aplicaciones. Responsabilidades: escribir código, crear microservicios, construir contenedores, integrar APIs, trabajar con pipelines CI/CD. Tecnologías comunes: contenedores, microservicios, framework de backend, API REST o gRPC. DevOps Engineers se encargan de automatizar el ciclo de vida del software. Responsabilidades: crear pipelines, CI/CD, automatizar despliegues, integrar herramientas Cloud Native, gestionar infraestructura como código. Herramientas comunes: tenemos Kubernetes, Helm, Argo CD y Terraform. ¿Listo? Esto es lo que normalmente utiliza un DevOps Engineer. Site Reliability Engineer, SRE. Su enfoque es garantizar la confiabilidad y disponibilidad de los sistemas. Responsabilidades: definir el SLI, SLO y SLA. Recuerden que esta es pregunta de examen, ya se los había comentado en diapositivas anteriores. Monitorear servicios, responder a incidentes, mejorar la resiliencia del sistema. Herramientas comunes que usan un SRA son Prometheus, Grafana y sistemas de observabilidad. Tenemos los Platform Engineer. Construyen plataformas internas para los desarrolladores.
Responsabilidades, desarrollar y mantener un IDP, que es un Internal Development Platform, implementar GitOps, estandarizar despliegues, crear herramientas de autoservicio. Herramientas comunes tenemos Backstage, Crossplane, GitOps, etcétera. Tenemos los Cloud Architects, diseñan la arquitectura completa de la solución cloud. Responsabilidades, definir arquitecturas de microservicios, seleccionar tecnologías cloud, diseñar estrategias de escalabilidad y definir estrategias de alta disponibilidad. Luego tenemos los bien conocidos Security Engineers, se encargan de la seguridad del entorno Cloud Native. Responsabilidades, asegurar contenedores, implementar políticas de seguridad, controlar accesos y proteger datos. Ejemplos de áreas, seguridad en contenedores, políticas RBAC en Kubernetes y escaneo de vulnerabilidades. Operators y Infrastructure Engineers. Administran la infraestructura donde corren las aplicaciones. Responsabilidades: mantener clúster, gestionar redes, gestionar almacenamiento, monitorear nodos y recursos. ¿Listo? Entonces, hasta aquí tenemos la clase el día de hoy. ¿Ya? Ha sido una clase súper corta, creo que la clase ha sido de media hora, pero es todo lo que tenemos pendiente para la clase de hoy. Si se dan cuenta, las dos clases anteriores fueron un poquito más largas y fueron un poquito más duras en tema de cuestiones técnicas, pero ya la siguiente clase, esta y la siguiente clase ya van a ser, son clases así, ¿no? Es más que todo teoría que ustedes tienen que aprender para el examen. ¿Listo? No sé si hay alguna duda, alguna pregunta que tengan aquí en el chat, yo los leo, ¿no? Si no, vamos a dar ya por sentada la clase el día de hoy. Yo les voy a enviar ahora mismo todo este drive por el grupo del curso. ¿Ok? Les voy a copiar el slide para que ustedes puedan descargar el material del curso. ¿Ok? Recuerden que también lo tenemos en el repositorio de GitHub del curso. ¿Ok? Y que todo esto se ha hecho de manera gratuita y libre para todos ustedes. ¿Ok? Entonces, muchas gracias. A ver, las dos clases anteriores serían la principal tema técnico que vendría el examen de la certificación. Sí, tú tienes que conocer todo ese tema técnico. Ya quiero que recuerden que el examen de certificación es de opción múltiple. ¿Ya? El KCNA y el KCSA son de opción múltiple. El CKA, el CCAT y el CKS, esos exámenes sí son hands-on lab. Entonces ahí sí hay que lanzar un poco de código. ¿Listo? Eso nomás. Muchas gracias a todos y nos vemos por favor la siguiente clase, que también va a ser una clase de media hora, entonces, o de una hora lo máximo, que va a ser el día viernes. Es nuestra última clase de nuestro curso de KCNA. ¿Listo? Hasta luego con todos ustedes y nos vemos el día viernes. Vamos a arrancar. Por favor, en el chat, escríbanme si el audio se escucha bien y si también se ven las diapositivas. ¿Listo? Para poder arrancar la clase de hoy. Ya, excelente, excelente, excelente. Entonces vamos a arrancar nuestra clase el día de hoy. Es nuestra última clase. Quiero agradecer a todos ustedes por asistir o haber venido a todas las clases, ¿no? Ha sido muy bonito. Espero que hayan podido aprender bastante conmigo. Han aprendido todos los temas de Kubernetes. Ahora saben un poco más sobre todo lo que es el ecosistema Cloud Native y también saben a trabajar actualmente ya un poco más con el tema de Kubernetes. Como ya saben, la CNSF tiene bastantes certificaciones relacionadas a tecnologías de uso libre. Tenemos Kubernetes, Prometheus, Grafana, eh, otras herramientas también como Istio, que es un Service Mesh, Cilium, etcétera, ¿no? Entonces hay todo un ecosistema por aprender, ¿no? Entonces es un mundo muy interesante, muy bonito y para eso también tienen la comunidad Cloud Native Lima, ¿no? Que está preparada con mucha gente que pueden hacerle sus preguntas y pueden ayudarlos a responder también sus dudas. ¿Ok? Entonces vamos a arrancar hoy día con nuestra última clase. Sección 14, Cloud Native Computing. ¿Listo? Vamos a verificar qué hay en este conjunto de diapositivas el día de hoy, en esta sección. Primero, ¿qué es la computación Cloud Native? Cloud Native o nativo de la nube es un enfoque para diseñar, construir y ejecutar aplicaciones aprovechando completamente la computación en la nube. No significa solo poner una app en un servidor cloud, sino crear aplicaciones pensadas desde el inicio para ser escalables, resilientes y automatizadas. El término es promovido por la Cloud Native Computing Foundation, CNCF, que define el ecosistema de tecnologías como contenedores, microservicios, orquestación y automatización. ¿Ok? Entonces, la computación Cloud Native se refiere a utilizar las características de la nube para integrarlas a nuestras aplicaciones. ¿Ok? Por ejemplo, ¿qué característica es común? Si tú vas a diseñar una aplicación para almacenar, digamos, imágenes y la vas a lanzar dentro de contenedores, sabemos que el almacenamiento dentro de un contenedor es efímero, ¿no? Entonces, de preferencia, tú tendrías que utilizar otro lugar para almacenar ese tipo de objetos como imágenes, ¿no? Podría ser Amazon S3. Podrías buscar el servicio homólogo S3 dentro de GCP o Azure.
¿Ok? No tiene mucho sentido que guardes una imagen dentro de un contenedor, a menos que utilices un volumen persistente, ¿no? Pero lo más ideal para este caso de guardar imágenes para tus aplicaciones es, por ejemplo, Amazon S3 o cualquier otro componente similar, ¿no? Que podrías tener dentro del ecosistema Cloud Native. ¿Listo? Principios clave. Mi arquitectura basada en microservicios. Dividir las aplicaciones en servicios pequeños, independientes y débilmente acoplados para permitir el desarrollo modular y escalabilidad. Cuando dice, se refiere a débilmente acoplados, es que la dependencia entre aplicaciones, ¿ya? Que son pequeños entre servicios, debe ser mínima, ¿ok? Para que cuando un microservicio se caiga, no afecte por completo a los demás microservicios y trabajen sin problema, ¿no? Esa palabra débilmente acoplados es importante en el diseño de microservicios. Containerización y orquestación. Empaquetar las aplicaciones y dependencias en contenedores como Docker y utilizar herramientas como Kubernetes para automatizar la implementación y la gestión. Automatización. Tenemos DevOps, CI/CD y IAC. Utilizar pipelines de CI/CD para automatización de pruebas y despliegues e infraestructura como IAC, que es la Infrastructure as Code, para gestionar recursos en minutos reduciendo los errores manuales. Entonces, esto de DevOps, ustedes ya lo han escuchado bastante, son un conjunto de prácticas. CI/CD es el Continuous Integration Continuous Delivery para enviar cambios rápidamente a diferentes ambientes, ya sean ambientes de producción, de pruebas, etcétera, y trabajar siempre con infraestructura como código, para que todo tu infraestructura lo tengas en templates. ¿Ok? Infraestructura inmutable. Tratar la infraestructura como reemplazable en lugar de actualizable. En vez de aplicar parches sobre tu infraestructura, los servidores deben ser reemplazados por otros nuevos y actualizados. Managed Services. Aprovechar las bases de datos, la mensajería y las opciones sin servidor gestionados por el proveedor para delegar la gestión de la infraestructura. Por ejemplo, tenemos AWS Lambda, tenemos Amazon RDS, ¿no? En el caso de Amazon RDS no necesitas parchar ni instalar bases de datos. Tú creas tu base de datos dentro del servicio y automáticamente ya lo tienes listo para utilizar. Observabilidad y monitoreo. Utilizar sistemas robustos de logs, métricas y tracing para comprender el comportamiento del sistema y solucionar problemas rápidamente. ¿Listo? Entonces es importante entender la observabilidad y el monitoreo. Y tienes aquí, por ejemplo, herramientas como Prometheus, OpenTelemetry, etcétera. Resiliencia y tolerancia a fallos. Diseñar sistemas que provean, gestionen adecuadamente los fallos de los componentes, garantizando una alta disponibilidad. Es decir, que tu aplicación tiene que estar funcionando la mayor cantidad de tiempo posible, sin caídas y sin interrupciones. Seguridad por diseño. Implementar la seguridad en todo el ciclo de vida del desarrollo, incluyendo la defensa en profundidad, confianza mínima entre componentes. Statelessness. ¿Ya? Diseñar servicios que no almacenen datos localmente, como les había comentado, lo que permite reemplazarlos, escalarlos sin perder la integridad de los datos. Es decir, cada microservicio o contenedor no debe de tratar de guardar estados, ¿no? Debes de colocarlo esto en otros componentes independientes a los contenedores del propio microservicio. Ahora, ¿qué es una arquitectura monolítica? A diferencia de las arquitecturas basadas en microservicios, tenemos las arquitecturas monolíticas. En la arquitectura de software, un monolito o arquitectura monolítica es un tipo de aplicación donde todo el sistema está construido como una sola unidad íntegra, grande. Es decir, en vez de tener varios servicios pequeños, tienes uno solo grande y cuando despliegas solamente despliegas todo ese paquete gigante, ¿ya? Entonces, las características, un solo despliegue. Si cambias una pequeña parte del sistema, debes a volver a desplegar toda la aplicación. Una sola base de código. Todo vive en el mismo repositorio o proyecto. Escalado completo. Si solo el módulo de pagos necesita más capacidad, igual debes escalar toda la aplicación. Es decir, yo no puedo escalar módulos de manera independiente porque como todo es una sola base de código, tienes que escalar todo. Alta dependencia interna. Los módulos dependen mucho entre sí. ¿Listo? Arquitectura y microservicios. Las arquitecturas basadas en microservicios es un estilo de arquitectura de software donde una aplicación se construye como un conjunto de microservicios pequeños, independientes y especializados que comunican entre sí mediante APIs. ¿Ok? Cada microservicio resuelve una función específica del negocio y puede desarrollarse, desplegarse y escalarse de forma independiente. Características. Escalabilidad independiente, despliegue independiente, equipos independientes y mayor resiliencia, como ya habíamos visto anteriormente. ¿Listo? Ahora tenemos otro que es el paradigma último que ha salido, ¿no? Que ya es antiguo, ¿no? Para decir un poco que es último, ya tiene bastante rato en el mercado, que es serverless. Serverless computing es un modelo de computación en la nube donde el desarrollador no administra servidores. El proveedor cloud se encarga de aprovisionar, escalar, ejecutar y apagar la infraestructura automáticamente. El desarrollador solo escribe funciones o código que se ejecuta cuando ocurre un evento. Soluciones FaaS o Function as a Service en nubes públicas, AWS Lambda, Azure Functions, Google Cloud Runs, ¿no? Entonces son diferentes soluciones de proveedores de nube, ¿ok?
Características. No administra servidores, escalado automático, pago por uso e ideal para aplicaciones event driven. Ahora, puedes trabajar serverless también dentro de Kubernetes. Para esto existe una herramienta que se llama Knative. Knative es una plataforma serverless para Kubernetes que permite ejecutar aplicaciones basadas en eventos y funciones sin tener que administrar directamente los detalles de infraestructura. Es decir, como tú tienes tu LAN, etcétera, tú puedes correr de manera serverless código dentro de tu clúster de Kubernetes. Pero Knative tiene diferentes componentes. Tiene Knative Service, permite desplegar aplicaciones serverless sobre Kubernetes. Knative Eventing permite construir arquitecturas basadas en eventos y Knative Function permite ejecutar funciones serverless de forma más sencilla. ¿Ok? Tiene diferentes sabores o formas Knative. Ahora, serverless en Kubernetes también tenemos OpenFaaS. OpenFaaS, Open Function as a Service, es una plataforma serverless open source que permite ejecutar funciones en contenedores, normalmente sobre Kubernetes o Docker Swarm. Su objetivo es permitir que los desarrolladores ejecuten funciones tipo serverless como AWS Lambda, pero en su propia infraestructura. Puedes escribir servicios y funciones en varios lenguajes como Python, Go, Node, Java, PHP, Ruby y C Sharp. Ahora, gRPC es un protocolo, ¿ya? Realmente gRPC es Google Remote Procedure Call, que es un marco de trabajo moderno y de código abierto desarrollado por Google, diseñado para comunicar aplicaciones y servicios distribuidos de manera extremadamente rápida y eficiente. Funciona como una evolución de las tradicionales llamadas procedimientos remotos RPC y se utiliza principalmente para conectar servicios de backend en arquitecturas basadas en microservicios. ¿Cuáles son las características principales de gRPC? Alto rendimiento. Utiliza protocolo Buffer Protobuf en lugar de formatos de texto como JSON. Protobuf serializa los datos en un formato binario mucho más pequeño y rápido de procesar. Basados en HTTP2, a diferencia de la API REST tradicionales que suele usar HTTP1, gRPC aprovecha todas las ventajas de HTTP2, permitiendo múltiples solicitudes simultáneas en una sola conexión TCP y comprensión de encabezados. Contratos estrictos. Utiliza un archivo de extensión .proto para definir exactamente qué métodos pueden llamarse y qué datos se esperan. Esto actúa como un contrato formal entre el cliente y el servidor. Multilenguaje. A partir de un único archivo .proto, gRPC genera automáticamente código ejecutable nativo para decenas de lenguajes de programación, como Java, Go, Python, C++, C Sharp y Node.js. ¿Listo? Entonces, es para trabajar temas de comunicación con Protobuf, gRPC. Estas herramientas que yo les estoy comentando podrían ser preguntas de examen, ¿no? Si te preguntan, ¿necesitas trabajar con comunicación utilizando el protocolo Protobuf? ¿Qué pondrían? gRPC, ¿ok? Luego Helm. Helm es un gestor de paquetes, realmente Helm es muy utilizado. Su función es instalar, configurar y gestionar aplicaciones dentro de Kubernetes de forma sencilla. Proyecto graduado de la CNCF. Cuando tú trabajas con Helm, vas a tener que trabajar con los Helm char. Un Helm char es un paquete que contiene todos los archivos necesarios para desplegar una aplicación en Kubernetes. Es decir, yo podría tener un empaquetado de Postgres y hago Helm install ese paquete del repositorio y rápidamente ya instalo un Postgres dentro de mi ambiente de Kubernetes, ¿ok? Entonces es súper rápido instalar cosas o lanzar componentes dentro de Kubernetes con Helm. Un chart incluye plantilla YAML, configuración, metadatos y valores configurables. Luego tenemos lo que es un Service Mesh. En este caso, el Service Mesh más conocido es Istio. ¿Pero qué es Istio? Istio es uno de los Service Mesh más populares en Kubernetes. Esto se basa en dos planos principales. Tienes el Control Plane, plano de control, y tienes el Data Plane. ¿Ok? El Control Plane es el cerebro del sistema. El componente principal es Istio-D. Su función es configurar proxies, distribuir reglas y gestionar certificados MTLS. En el data plane, aquí ocurre el tráfico real. Usa proxies como Envoy. Ya habíamos visto anteriormente que Envoy es un proxy muy utilizado en todo lo que es la CNCF. Y se ejecutan como sidecars en cada pod. Función, interceptar tráfico, aplicar reglas, retry, routing, etcétera. ¿Ok? Entonces, si te hablan de que necesitas un service mesh, ¿qué utilizarías? Podrías utilizar Istio. Hay otro service mesh, por ejemplo, Linkerd, que también es bastante conocido en la CNCF. ¿Ok? Entonces aquí tenemos más o menos un diagrama que explica cómo es. En el data plane tú vas a tener los pods y el control plane es el cerebro. Aquí lo más importante es que tengas el componente Istio-D, que es donde se va a realizar todas las eh, gestiones, ¿no? Podríamos decir como que el cerebro del control plane del service mesh. ¿Listo? Luego pasamos a nuestro siguiente tema, que es la observabilidad. Si se dan cuenta, estos temas los tienen que conocer de manera teórica. Aquí no te van a pedir mucho manera práctica, entender cómo se instala, etcétera. Solamente es una pregunta y tienen que
colocar una opción, ¿no? Si te hablan de Service Mesh, ya sabes que es Istio o podría ser Linkerd también, ¿no? Entonces es así. Por ejemplo, si te hablan de monitoreo, podría ser una opción que sea Prometheus, ¿no? Que sirve para trabajar todo el tema del monitoreo. Ahora vamos a entrar específicamente a ese tema que es la observabilidad, ¿ok? Para que ustedes entiendan qué es la observabilidad, y esta también podría ser una pregunta de examen, cuando te pregunten qué es la observabilidad o qué componentes comprende la observabilidad. ¿Listo? Entonces vamos a prestarle atención. Escuchen, la observabilidad, observability, es la capacidad de entender qué está pasando dentro de un sistema complejo analizando sus datos externos, sin tener que mirar directamente su código o estado interno. En sistemas modernos como microservicios o plataformas de Kubernetes, la observabilidad permite detectar problemas, diagnosticar fallos y entender comportamientos del sistema en tiempo real. Los tres pilares de la observabilidad, ojo que esta puede ser pregunta de examen. Tres pilares de la observabilidad, ¿cuáles son? Métricas, logs y trazas. Eso es pregunta de examen, casi fija, ¿ok? Entonces, en métricas, ¿qué tenemos? Son valores numéricos medidos a lo largo del tiempo. Por ejemplo, porcentaje de CPU, ¿no? Puede ser que a la 1 de la tarde el porcentaje de CPU sea 10% y a las 2 sea 40 y a las 3 sea 60, ¿no? Entonces, la métrica es un valor numérico que va a ir incrementando o disminuyendo. ¿Qué herramientas se utilizan aquí? Por ejemplo, Prometheus es un sistema de monitorización y alerta de código abierto diseñado para entornos nativos en la nube y microservicios. Por otro lado, tenemos Grafana, que es una plataforma de código abierto líder para la visualización y análisis de datos en tiempo real. Es decir, tus métricas tú las vas a guardar en Prometheus y vas a generar dashboard, vas a generar consultas, todo con Grafana apuntando a Prometheus. Y Grafana es el visualizador. ¿Listo? Entonces deben tener eso en cuenta. Luego los logs. Los logs son registros de eventos que ocurren en el sistema. Por ejemplo, cuando se levanta un servidor, ahí te aparece, ¿no? Que se hizo una petición a tal hora, a tal pad, etcétera, ¿no? O falló algún evento y entonces tú tienes una traza ahí tú tienes ahí un conjunto, un texto que van a ser los logs. Herramientas comunes. Elasticsearch es un motor de búsqueda y analítica distribuido de código abierto y basado en Apache Lucene, diseñado para almacenar, buscar y analizar grandes volúmenes de datos rápidamente en tiempo real. FluentD es un recopilador de datos de código abierto, parte de la CNCF, diseñado para unificar gestión de registros logs. Es decir, FluentD es una herramienta que te va a ayudar a recopilar los logs y enviarlos hacia algún lado. Loki es un sistema de agregación de registros logs de alto rendimiento, escalable y rentable. ¿Listo? Ahora, por otro lado tenemos las trazas. Miren, hemos visto las métricas, los logs y las trazas. Las trazas permiten seguir el recorrido de una solicitud a través de múltiples servicios. Herramientas comunes, aquí tenemos Jagger, que es una plataforma de código abierto para el rastreo distribuido. Distributed Tracing, en Kubernetes diseñada para monitorear, depurar y optimizar aplicaciones complejas basadas en microservicios. Zipkin. Zipkin es un sistema de rastreo distribuido de código abierto que se ejecuta como un contenedor para monitorizar, depurar y solucionar problemas de latencia en aplicaciones de microservicios. OpenTelemetry. OpenTelemetry o OTel es un marco de trabajo framework de código abierto que permite estandarizar, bueno, que es estandarizado y neutral, diseñado para recopilar, generar y exportar datos de telemetría, métricas, registros y trazas de aplicaciones nativas. OpenTelemetry actualmente es una herramienta que se está utilizando bastante para tratar de obtener diferentes informaciones sobre estados de sistemas. Y también se está usando mucho en temas de monitorear cosas dentro de I, etcétera. Entonces, OpenTelemetry es una herramienta que se está utilizando bastante, ¿ya? Ahora, hemos visto métricas, logs y trazas. Ahora, independientemente de esto, también está el tema de la gestión de costos. ¿Ya? ¿Qué tenemos en la gestión de costos? Se refiere a la optimización de costos en recursos en la nube. Optimización de recursos. Utilizar recursos del tamaño adecuado, por ejemplo, CPU o memoria. Autoescalado. Ajuste dinámico de la capacidad de los recursos. Asignación de costos. Distribuye los costos entre equipos, proyectos o departamentos para fines de rendición de cuentas y presupuestación. Etiquetado de recursos para realizar un seguimiento y asignar los costos con precisión. ¿Qué herramientas tenemos para trabajar la gestión de costos? Tenemos, por ejemplo, AWS Cost Explorer, Azure Cost Management, Google Cloud Billing y herramientas ya fuera de ser privadas de un cloud provider. Tenemos, por ejemplo, KubeCost y OpenCost, que también te van a ayudar a, por ejemplo, extraer el costo, por ejemplo, de un microservicio dentro de tu clúster de Kubernetes. Entonces ya son un poquito más granulares al momento de ver qué tipo de costos puedes sacar con KubeCost o OpenCost. ¿Listo? Ahora, vamos a revisar. Sección 16, Cloud Native Application Delivery. ¿Listo? Arrancamos. Cloud Native Application Delivery. Cloud Native Application Delivery es el proceso de construir, desplegar, actualizar y operar aplicaciones diseñadas para entornos Cloud Native
usando automatización, contenedores y plataformas modernas para entregar software rápidamente de forma confiable y escalable, que incluye el Cloud Native Application Delivery. El proceso normalmente incluye varios componentes, como por ejemplo empaquetado de aplicaciones. Las aplicaciones se empaquetan en contenedores. Orquestación, un sistema gestiona los contenedores y su escalado. Entrega continua. Automatiza el proceso de construir y desplegar aplicaciones. Gestión de configuraciones permite manejar configuraciones y secretos. Observabilidad permite monitorear el sistema para detectar problemas. Luego tenemos el famoso y conocido CI/CD, que automatiza el proceso de compilación, prueba y despliegue. En la integración continua o CI, compila y prueba automáticamente los cambios del código al confirmados en el repositorio Git. Esa es integración continua. Va a integrar todo. Entrega continua despliega automáticamente en entornos de prueba o preproducción. Y luego el despliegue continuo despliega automáticamente en producción, sin intervención manual. Entonces, el CI/CD se refiere a todo este flujo. Primero tenemos el código, le hacemos un build, luego al código se le hace pruebas, luego se hace la integración, luego se hace una entrega, luego se hace un despliegue y luego se hace una monitorización. Y luego repetimos este paso durante todo el ciclo de vida de desarrollo del software que estemos desarrollando. ¿Listo? Entonces, en esto comprende el flujo de CI/CD de DevOps. ¿Pero qué es DevOps? DevOps es una cultura más prácticas, más herramientas que buscan integrar el desarrollo, dev, y operaciones para entregar software más rápido y con mejor calidad. ¿Qué incluye DevOps? Integración continua CI, cada cambio se prueba automáticamente, entrega continua CD, deploy automatizado, infraestructura como código IAC, usas código para crear infraestructura, tenemos por ejemplo Terraform o CloudFormation, y también tenemos la observabilidad, logs, métricas y alertas. ¿Listo? Esto puede incluir el trabajo de un rol de DevOps. ¿Listo? Ahora tenemos GitOps. ¿Qué es GitOps? Es una forma específica de hacer DevOps basada en una idea simple. Git es la fuente de la verdad, source of truth. Todo el sistema, apps más infraestructura se define en Git. Es decir, cada componente que nosotros vayamos a definir, todo eso se va a almacenar en Git. ¿Listo? ¿Cómo funciona GitOps? Defines el estado deseado en Git, ya sea YAML o config, etcétera. Haces un commit y un operador, por ejemplo, puede ser una herramienta muy conocida como Argo CD o Flux, detecta los cambios y aplica los cambios automáticamente al clúster. ¿Ok? Entonces, en GitOps tú tienes que tener en cuenta que aquí Git va a ser la fuente de la verdad. Ahora, pull versus push. En DevOps tradicional, tú haces push. CI/CD hace el deploy directo hacia el clúster, es decir, hace un push de los cambios y hace los cambios respectivos sobre el clúster. En cambio, en GitOps hace pull. El clúster va a revisar si en Git hay algún cambio y se va a traer los cambios y los va a actualizar automáticamente. Entonces, en el caso de GitOps, Argo CD es el que se encargaría de revisar constantemente el repo de Git y si encuentra un cambio diferente a lo que está en el repo versus lo que él tiene en el clúster, va a hacer la actualización. En cambio, en DevOps haces un push y el flujo de CI/CD lo que va a hacer es automáticamente pushar ese cambio en producción. ¿Listo? Es la diferencia entre pull y push. Ahora, Argo CD. Argo CD es una herramienta de GitOps para Kubernetes. Sirve para desplegar y mantener aplicaciones sincronizadas usando Git como fuente de la verdad. ¿Cómo funciona? Tú haces cambios en Git, ya sea un YAML o un Helm, ¿ya? Un archivo Helm, etcétera. Argo CD detecta estos cambios, compara el estado Git que tiene en el clúster, el deseado, perdón, el estado en Git de esos componentes versus el estado actual que tiene el clúster. Si hay alguna diferencia entre el Git versus el clúster, entonces va a ser una sincronización automáticamente. ¿Listo? Excelente. Luego tenemos otra herramienta que se llama Flux. Flux es una herramienta de GitOps para Kubernetes que sincroniza automáticamente tu clúster con lo que tienes en Git. ¿Cómo funciona? Tú haces cambios en Git, llama el Helm, Flux detecta esos cambios mediante sus controladores, compara estado en Git versus el estado en el clúster. Si hay diferencia, hace lo que se llama reconciliación. Automáticamente el clúster reconcilia con lo que hay en Git para tener lo mismo. Si se dan cuenta, Argo CD y Flux son herramientas que hacen prácticamente un trabajo muy similar, que es traerte los cambios del Git al clúster, es decir, hacer todo este tema de la reconciliación, pero Argo cuenta con una interfaz y Git es un poco más líneas de comando, ¿no? Por eso es que muchos habrán visto que algunos prefieren más Argo y otros prefieren Flux, ¿no? Porque Flux está como que un poquito más al estilo Linux y esto es más un poquito hacer clic, 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 clic. ¿Listo? Pero ambas son buenas herramientas. Argo CD versus Flux CD. UI, Flux CD no tiene ninguna UI, Argo CD tiene una UI completa. En arquitectura, Flux CD es modular y Argo CD es más monolítica. La filosofía en Flux CD es un poquito más tirada a Kubernetes Native. En cambio, Argo CD es más user-friendly. La instalación en Flux es ligera, en Argo CD es un poquito más pesada.
y la curva de aprendizaje en FluxCD es más técnica y en ArgoCD es mucho más sencillo. ¿Ok? Entonces, quiero felicitar a todos ustedes por estar en esta última clase, ¿ya? Han sido temas interesantes y lo que yo les voy a pedir a ustedes, todos ustedes, que ya por el grupo de Cloud Native les he enviado las diapositivas y lo único que quedaría es que todos ustedes empiecen a repasar, por favor, todo lo que hemos visto en el curso. Ya estarían listos para dar su examen de certificación KCNA o de otra manera. También si ustedes no quieren dar el examen y recién este es el primer paso, quiero que sepan que me pueden seguir a mí en LinkedIn. Búsquenme en LinkedIn como Max Ceballos con Z y B grande. A ver, les voy a... Es momento del cherry. Entonces pueden buscarme a mí como Max Ceballos. Entonces me pueden buscar en LinkedIn y yo tengo una página web que se llama también nacioncloud.com y ahí pueden ver los otros cursos que yo tengo disponibles. Tengo cursos para que puedan aprender Gel, para que puedan aprender Docker, Docker Compose, etcétera. ¿Listo? Cualquier cosa nos estamos conversando por el grupo de WhatsApp de la comunidad y nos vemos ahí. ¿Listo? Muchas gracias a todos ustedes por haber asistido al curso. Han sido 5 clases. Voy a hablar con el equipo organizador para que empiece a subir a YouTube y también les pase el playlist de todas las clases para que ustedes puedan seguir repasando y aprendiendo más. Las clases ya están todas completas en los PPTs, pero me falta también subir al repositorio de Git las 2 últimas clases que ya en los siguientes días voy a estar subiendo todo lo que falta de las clases. ¿Listo? Entonces, muchas gracias a todos por asistir el día de hoy y será hasta una próxima oportunidad. Nos vemos. Hasta luego con todos. Muchas gracias.